Bueno, pues nada, bienvenidos y bienvenidas a todas. Veo gente y caras conocidas, otras no, así que nada, espero que podamos pasar un ratito compartiendo todas estas cuestiones y bueno, que sea el inicio de más encuentros. Nada, bueno, yo soy Cintia de la Torre, soy responsable del programa de pensamiento emocional en el Colegio Zola Villafranca y María, que está por ahí, es mi compi. Hola a todos, yo soy María, dinamizadora de infantil, de pensamiento emocional de Las Rozas, del Colegio de Las Rozas. Eso es, y bueno, pues nada, somos las dos compañeras que vamos a estar esta tarde con vosotros y que vamos a un poco a tratar todo este tema de, bueno, pues esta revolución emocional que tenemos en estos arranques de curso con los más peques de casa. Bueno, pues nada, solo deciros que si queréis preguntar cualquier cosa, lo que vamos a utilizar es el chat, ¿vale? Para que vayáis poniendo ahí vuestras preguntas y así podamos dar respuesta al final de la exposición. Vamos a plantear un poco como dos partes, un poco por hacernos entender. La primera parte veremos todo el aspecto emocional y psicológico de esta edad, de estas edades y un poco cosas que podemos estar viviendo en casa. Y después María, mi compañera, pues os hará un aterrizaje de lo que hacemos en aula, cómo se traduce todo esto al ámbito educativo y a nuestro, bueno, pues a nuestra programación didáctica de aula para que veáis un poco cómo se lleva la realidad. Y bueno, pues nada, comentaros que os voy a poner una presentación y sobre ella vamos a ir exponiendo, así que empezamos. Voy a presentaros la pantalla y ahora ya me confirmáis si lo podéis ver. Ya estaría ahí presentando. Bueno, pues nada, nosotras pertenecemos a los colegios Zola y bueno, pues sí deciros que, vale, genial, gracias Marta por el feedback, que somos dos centros, que estamos en la Comunidad de Madrid porque sabemos que hay gente que nos está hoy escuchando desde otras comunidades, incluso creo que había por ahí feedback de gente que estaba en otros países. Pues nada, somos dos centros que pertenecemos a la Comunidad de Madrid, somos dos centros concertados, uno está en Villanueva de la Cañada y el otro en Las Rozas. Y bueno, pues tenemos un proyecto de inteligencia emocional en aula, llevamos ya 10 años trabajando de esta manera así estructurada. Era un proyecto que, bueno, pues que casi surge de una manera de impartir la docencia. Y bueno, pues hace ya 10 años que dimos estructura, dimos forma a todo lo que estábamos haciendo en aula y a partir de ahí surge nuestro programa que lo denominamos pensamiento emocional. Y bueno, pues sí que en estos 10 años de recorrido, pues bueno, nos hemos formado todos los miembros del equipo docente y no docente, todo el personal del centro está formado en inteligencia emocional. Y bueno, pues es un programa que ha recibido el premio de la patronal hace unos años, o sea que bueno, la verdad es que vemos que tiene muchos beneficios, que va creciendo y bueno, de eso luego os hablará un poquito más María, así que no me entretengo ahí. Y bueno, metiéndonos ya un poquito así más en materia, pues nada, el otro día pues pensando en preparar esta webinar, pues decíamos, yo creo que todos los que somos papás y mamás, pues estos días, ¿no? Como decíamos, estamos un poco todos en la misma onda, ¿no? ¿Qué les pasa a los peques cuando empezamos otra vez la escuela, la rutina, ¿no? Que es, por un lado, nosotros también entendemos, ¿no? Que como, pues como adultos también nos cuesta un poquito arrancar en esa rutina, pero es verdad que hay veces que nos cuesta identificar ciertas emociones que puedan estar expresando nuestros peques en este periodo. Así que nada, vamos a hablar un poco de situaciones que son habituales en la etapa de educación infantil. Educación infantil, bueno, lo consideramos en nuestro centro, ya sabéis, desde un añito hasta 5 años. Entonces, bueno, pues cosas que nos ocurren en esta etapa. Pues muchos de nuestros alumnos están en su primera escolarización. Algunos pues han estado en casa con un familiar y más estos peques que les ha tocado sufrir la pandemia y han estado en casa, que han tenido poco contacto con
con otros miembros incluso de nuestra propia familia. Entonces, bueno, pues es importante también que entendamos que es un ámbito absolutamente nuevo para muchos de ellos. No saben qué es el cole. Para nosotros es un sitio de seguridad, es un sitio donde van a ir tranquilos, es el centro que hemos escogido, pero para ellos, pues bueno, pues es un ambiente hasta ahora totalmente desconocido. En estas edades ya sabemos que los vínculos de apego pues están todavía muy fuertes, muy arraigados. No significa que en una infancia un poquito más avanzada no lo estén, pero es cierto que en estos primeros años pues el tema del apego, incluso lo notaréis incluso a veces en un muñequito, un trapito, o sea, todavía están no solo vinculados a personas como pueda ser pues, los referentes de casa, mamá o papá, o cualquier miembro cercano, sino que además incluso ellos generan todo ese apego a sus cositas, a las cosas que llevan al cole, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todavía notamos en muchos aspectos de su día a día esos vínculos que están muy fortalecidos. Pero, por supuesto, pues es el inicio de la socialización. Como os decía, además, estas generaciones que tenemos de pequeños, yo tengo una peque de 2 años y medio y lo noto bastante respecto al mayor, bueno, pues que son sus inicios de socialización, pero además marcados por situaciones en las que, por situaciones de pandemia, nos hemos relacionado menos con otros miembros, con amigos, nos hemos visto menos. Entonces, también es una socialización que nosotros desde el cole estamos trabajando desde otra perspectiva porque necesitan otras cosas, les está costando quizá un poquito más, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que, aunque tengamos niños un poquito más mayores, ¿no? Que ya pues a lo mejor tengan 4 o 5 años, es una vuelta a la rutina y hay que cambiar horarios y bueno, eso es lo bueno que tiene el verano, ¿no? Que todos nos soltamos bastante y aflojamos un poco pues en los hábitos, en los horarios, en las rutinas, ¿no? Pues intentamos también que sean vacaciones para ellos a todos los niveles. Pero claro, de repente nosotros lo tenemos muy claro como adultos, pero tenemos que darnos cuenta que para ellos de pronto es como tienes que acostarte antes, vamos a adelantar la cena, la ducha, etcétera, etcétera, y otra vez empezamos los ritmos de madrugar y bueno, ya sabemos también un poco cómo es la vida actual y por las mañanas pues llevamos la prisa propia de nuestros trabajos, etcétera, etcétera, más los peques, bueno, pues que a veces tienen un poco esa dificultad para arrancar el día. Y luego, por supuesto, al final, la etapa infantil lo que nos va a traer es la adquisición de nuevos hábitos. Pues tenemos que empezar a asearnos solitos, a lavarnos los dientes. Hay muchas cosas que, bueno, pues que en ese cambio de rutina y en esa adquisición de hábitos también son novedades para ellos. Entonces, es importante también que, por un lado, les estamos intentando aumentar la autonomía y queremos que ellos cada vez sean más capaces de hacer cosas por sí mismos, pero, por otro lado, no deja de ser, bueno, pues enfrentarse a nuevas realidades, a nuevas dinámicas, a nuevos ritmos. Todo eso, bueno, pues a veces hace que nuestros hijos expresen sus emociones de maneras que como adultos pues se nos ha olvidado o, bueno, nos cuesta entenderles a veces un poquito. Entonces, bueno, ¿cómo pueden estar expresando cambios, no? ¿Cómo expresan a veces niños que, pues, ni siquiera a veces tienen un vocabulario o ni siquiera a veces tienen lenguaje verbal, tienen un vocabulario todavía, pues, que está en la primera infancia, que no tienen gran número de palabras? Entonces, bueno, ¿qué podemos estar notando en nuestros peques? Bueno, pues que puede ser que estén un poquito más irritados, que las tardes, ¿no? Hay veces que dices, bueno, pero si parece que tienes sueño ya a las 5 de la tarde y lo acabo de recoger. Bueno, pues porque al final están más irritados, cualquier cosa parece que les molesta, si meriendan porque meriendan, si no le dan la merienda porque no le has dado la merienda. Entonces, hay veces que, bueno, pues que lo que nosotros notamos, ¿no? A veces en el cole nos llegan familias y me dicen, es que no te sabría decir nada en concreto, pero le noto que cualquier cosa le molesta más. También a veces algunos de nuestros alumnos pues pueden estar, bueno, pues con algunas alteraciones de sueño. ¿En qué se traduce esto? Pues en despertares continuos, en dificultad para adquirir el sueño por la noche, en despertarse demasiado pronto. Todo forma parte de la adquisición del hábito y de la rutina.
Perdonadme. Entonces, todas estas alteraciones de sueño, lógicamente, también repercuten en que al día siguiente estén más irritados. O sea, al final todo esto es, bueno, pues es una pequeña cadena que a veces nos complica un poco el entender qué les está pasando. También algunos de los más pequeños de la casa a veces tienen incluso alteraciones en la alimentación. De repente ya no quieren comer ciertas cosas o notamos que antes probaban un poco todo y ahora se niegan siquiera a probarlo o que están reduciendo la cantidad que comen, ¿no? Para nosotros siempre es una preocupación, tanto desde los coles como en casa, como papás y mamás, el decir, bueno, es que de repente pues no come, ¿qué está pasando? Todo esto es una manera que tienen los niños de manifestar que, bueno, pues que todavía no se encuentran en equilibrio emocional, que su bienestar emocional ahora mismo no está absolutamente equilibrado. También a veces notamos incluso retrocesos evolutivos, como puede ocurrir, es muy común el tema de los esfínteres, ¿no? El llegar y decirnos en el cole, mira, pues es que de repente tengo que volver a utilizar el pañal de la noche o está teniendo escapes durante el día, cosa que antes nunca le ocurría. Bueno, al final es lo que os decía hace un momento, esta manera de expresar los cambios en el fondo es una retroalimentación una de otra. Si estoy más irritado, si no estoy durmiendo bien, si no me estoy alimentando bien, pues al final también hay momentos en los que ni siquiera soy consciente de mis propias necesidades fisiológicas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, si además añadimos cualquier cambio, como ya sabéis que en los coles somos muy partidarios de que los cambios de habitación, el cambio pues, de la cuna a la cama, pues que se haga en momentos en los que ellos estén especialmente tranquilos, bueno, pues que no conjuguemos todos los cambios en el mes de septiembre, por ejemplo. Y luego también pues podemos estar notando en nuestros hijos pues una falta de control conductual. Pues a veces, bueno, pues ya sabéis que los niños, parte de su expresión, pues a veces es bueno, pues echar la mano a otros compañeros, a papá, a mamá. Eso no significa bueno, que lo comprendamos, no significa que lo tengamos que permitir, pero efectivamente hay que entender que todo ese nerviosismo que pueden estar manifestando pues a veces les produce una falta de control conductual. Pero bueno, no todo es malo. A veces también, bueno, pues podemos notar que tienen muchísima ilusión, pues porque de pronto pues tienen un hermano mayor que ya va al cole y entonces ellos también son mayores y van al cole y entonces, bueno, todo les hace muchísima ilusión y están súper contentos porque van a ir, van a tener bueno, pues a los amiguitos. Les hace que estén muy excitados, que bueno, eso en principio puede ser algo muy bueno, muy positivo, aunque ya sabéis que siempre tenemos aquí el tema del secuestro emocional, que lo explico así brevemente, que bueno, que supongo que todos lo conocéis, pero bueno, ya sabéis que nuestro cerebro está compuesto por diferentes zonas y a veces el cerebro límbico, bueno, pues lo que hace es que se adueña del córtex, que es el que da las señales más racionales, y de pronto pues la emoción es la que inunda todo, ¿no? Y nos secuestra emocionalmente y nuestro comportamiento solo pasa a través de la emoción. ¿Qué es esto que así, digamos, como que técnicamente se llama secuestro emocional? Pues nuestras rabietas, esto que nos cuesta a veces a los papás y a las mamás tanto a veces de gestionar. Bueno, pues ahí lo que está hablando no es nuestro hijo, nuestra hija, está hablando la emoción que tiene en ese momento. Y pues a veces todos estos factores de los que hablábamos, es el estar más irritado, etcétera, etcétera, bueno, pues nos hace que de repente tengamos una época en la que tengamos constantes rabietas casi a diario y bueno, nos cueste mucho gestionarlo con ellos. Sí que es importante llevarles a la calma antes de intentar razonar con ellos, porque además, como os decía antes, cerebralmente hay un cambio en quién está dando las órdenes. Entonces, es importante llevarles a la calma para después poder interaccionar con ellos de otra manera. También, bueno, pues si nosotros lo estamos tomando con positividad, pues también ellos pues lo hacen, están muy contentos porque van al cole y muchas veces pues incluso hay un aumento de la expresión verbal, empezamos a notar que meten más vocabulario, que nos quieren contar todo, a veces pues con su lengüilla de trapo y si son niños más mayores pues
de pronto es como que la hora siguiente, la recogida del cole, es un monólogo suyo, porque no hay otra manera de intervenir. Bueno, en el fondo lo que notamos es que estas semanas son de una intensidad emocional tremenda. Ellos están a tope con sus emociones. Y bueno, pues nosotros a veces también como familia, bueno, pues tenemos también que entender qué nos está pasando. Pues podemos tener miedo si es la primera vez que dejamos a nuestros hijos en el centro, preocupación porque, bueno, pues siempre podemos ver si se está adaptando, si no, si le está costando comer. Toda esa parte de incertidumbre, esa falta a veces de control de la situación que nos pone tan nerviosos, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿y por dónde voy yo ahora? O sea, ¿cómo puedo ayudar yo a mi hijo para que esta situación sea agradable, ¿no? Cuando nosotros sabemos que además el cole va a ser para él un factor súper positivo. Bueno, también nosotros podemos estar sintiendo esa angustia por separación, porque cuando hablamos de la primera escolarización, muchas veces también es la primera vez que nosotros como papás o mamás nos separamos de nuestros hijos. Y también es importante que, bueno, pues que sepamos reconocer qué nos está pasando. Y luego el tema de la fatiga emocional, que, bueno, pues que es esta, o la carga emocional, lo conoceréis seguramente, que es bueno, pues esta situación que se da cuando tenemos una emoción muy intensa que se mantiene en el tiempo. Y llega un momento que es que estamos agotados y no es físico, es de estar preocupados, de estar angustiados, de estar pendientes de cómo se está sintiendo mi hijo o mi hija, pues al final nosotros también estamos fatigados. Bueno, pero hay cosas que podemos hacer como familias. Entonces, lo primero es distinguir entre qué es una emoción y qué es un sentimiento, ¿vale? Nosotros esto lo trabajamos muchísimo con nuestros equipos en el centro, porque digamos que a partir de ahí generamos la base de la interacción con los niños. Una emoción es una reacción fisiológica y el pensamiento es aquello que asociamos a la emoción. De eso resulta el sentimiento. Entonces, ¿por qué os pongo esto y por qué le damos esta importancia? Porque si nosotros interactuamos sobre los pensamientos y generamos pensamientos positivos, intentamos verbalizar siempre en positivo sobre el periodo que estamos pasando, también las emociones irán tornando a positivas, ¿vale? Y conseguiremos cambiar ese sentimiento, incluso los nuestros propios. Bueno, porque al final, bueno, un poco de lo que se trata, ¿no? Y las familias que ya formáis parte de los colegios Zola, yo creo que esto nos lo habréis oído 1000 veces. Y bueno, los que estáis recién llegados, pues nos lo oiréis. Los que no formáis parte de la comunidad Zola, pues nada, estaremos encantados de seguir viéndonos en webinars y seguir comentando todo esto. Pero al final un poco de lo que se trata es de ser familias emocionalmente inteligentes. Yo creo que hoy en día ya sabemos que la inteligencia tiene muchas ramas y mucha manera de manifestarse, y la parte emocional es fundamental para que luego se den el resto de los aprendizajes, en el cole y en la familia, para que se dé una buena convivencia en el cole y en la familia, y así con cada uno de los aspectos que nos afectan en cole y en casa. Entonces, es importante que nosotros también demos espacio a lo que nosotros estamos pensando y sintiendo. Es importante que busquemos apoyo para resolver las dudas, y nosotros en los colegios Zola damos muchísima fuerza al vínculo escuela-familia. Para nosotros es fundamental este trabajo. Nosotros podemos daros muchas pautas sobre lo que podéis, bueno, pues eso, gestionar a nivel emocional de vuestros hijos, pero nadie mejor que vosotros conoce a los peques. Entonces, para nosotros también es fundamental tener esa información para poder interaccionar con ellos y para darles todo aquello que necesitan de forma individualizada, de esa atención personalizada que damos en el centro. Bueno, pues practicar también la autorregulación y el autocontrol. Y nosotros, bueno, somos súper partidarios de mindfulness. Luego María, mi compi, os va a explicar bien cómo lo trasladamos al aula, pero es importante que nosotros también seamos, que lo practiquemos nosotros también. Momentos antes de la cena, antes de dormir, que aprendamos ciertas técnicas. No tiene que ser una cosa muy elaborada, pero que aprendamos ciertas técnicas de mindfulness para ponerlo en práctica en casa. Sí que nos pasa mucho que, como nosotros en el colegio lo utilizamos a diario, de pronto los peques llegan a casa, perdonad, los peques llegan a casa
Y son ellos los que os explican cómo vamos a hacer mindfulness antes de la cena o antes de dormir o cuando estamos muy agitados después de un juego divertido. O sea que es importante que también vosotros tengáis ciertas nociones para que al final podamos hacerlo en familia. Y luego, bueno, pues una cosa que también nos trae el mindfulness, pero que también hay que hacer un esfuerzo para conseguirlo, es el estar presentes y conscientes. Yo creo que en estas imágenes nos vemos muchos representados y representadas, yo al menos, que estás a la vez intentando resolver algo que no has terminado el trabajo y te están pidiendo tus hijos ya que sí, mamá, ¿qué vamos a cenar? Y entonces, no, espera, pregúntaselo a papá. Y papá está igual que tú de sobrepasado en otra parte de la casa y al final se convierte, bueno, pues en estoy aquí con ellos, pero no estoy consciente. Entonces, bueno, es importante también tener un poco ese esfuerzo para estar presentes y conscientes. Y luego, por supuesto, ser modelos positivos. Por eso os decía, es importante también que nosotros practiquemos ciertos aspectos de las rutinas, de bienestar emocional, etcétera, etcétera. Al final, tenemos que ser conscientes de que las emociones se transmiten, ¿no? Y esto lo habréis notado 1000 veces en casa, ¿no? Si yo estoy nervioso, al final la situación se desborda, llega un momento en el que grito, mis hijos me gritan también y al final la comunicación no fluye de ninguna manera. Entonces, bueno, ser conscientes de que necesitamos ser modelos positivos. Y bueno, pues ya hemos dicho, para cómo podemos actuar en casa y afrontar este periodo de la manera más positiva, pues dando espacio también a sus emociones. Hemos hablado de hablar de cómo nos sentimos nosotros, de buscar ayuda o respuestas en aquellas personas que nos pueden ayudar, pero también es importante que les demos espacio a ellos, que por la noche, por la tarde, haya un ratito en el que les estemos preguntando, ¿y qué tal? ¿Cómo te has sentido hoy? No qué tal te lo has pasado, bien, mal, no, ¿cómo te has sentido? ¿Has estado contento? ¿Has estado triste? Es importante también ir ampliando el vocabulario. Aplicar las técnicas de regulación, como os decía, para que lo hagamos en familia. Todo lo que nos hayan enseñado en el cole, todo lo que nosotros sepamos que se está haciendo, también hacerlo en casa. Luego, entender que esto es un proceso de cambio y que acabará. Y que todo proceso de cambio conductual, esto lo explico yo mucho a veces en las tutorías, tiene un pico en el que cuando estás intentando modificar una conducta, de repente se da muchísimo más para luego empezar a bajar. Eso es el proceso de cambio. Y si pensáis en vosotros mismos, en algún cambio que habéis hecho en vuestra vida, hay un momento en el que de repente aumentamos en ansiedad, en malestar, en cómo nos estamos sintiendo, para luego empezar a regularnos. Y luego respetar los tiempos individuales. Es verdad que a veces nos ocurre, los que tenemos pues 2, 3 hijos, que tendemos un poco a compararles y al final cada uno lleva su ritmo y lo hace de una manera adecuada y todo irá llegando. Y, por supuesto, pues centrarnos en lo positivo, que es de lo que se trata, también de trabajar esa positividad y ese optimismo. Y, bueno, ahí hay grandes autores, pero vamos, os recomiendo que veáis alguna charla de Elsa Punset sobre los beneficios del optimismo en el día a día, porque es maravilloso. Y bueno, pues también establecer límites. No significa que porque nuestros niños estén pasando unas semanas donde emocionalmente estén un poquito, pues a veces desequilibrados y donde estén con ciertas emociones disparadas, no significa que no debamos trabajar con ellos los límites. Es importante, nosotros desde los colegios Zola trabajamos mucho en la disciplina positiva, en lo que trabajamos en el establecimiento de límites previos. Eso es trabajar desde lo que el niño puede esperar de nosotros y del conocimiento de lo que se espera de él. Cuando trabajamos con el castigo o con el refuerzo negativo, pues al final lo que estamos siempre es ya, la situación ya ha pasado, las consecuencias ya están ahí y para el niño es mucho más desagradable y para nosotros también. Es importante trabajar siempre desde el establecimiento de límites y la disciplina positiva. Y bueno, estas son unas pequeñas pinceladas, pero ahora viene la parte importante en la que María nos va a contar cómo lo trasladamos al aula y cómo efectivamente los niños lo van trabajando desde los colegios. Bueno, gracias por lo de la parte importante, la tuya ha estado muy bien, muy interesante. Yo lo que
vengo a contaros un poco pues lo que pone ahí, ¿no? Cómo aplicamos nuestro programa de pensamiento emocional, que si habéis oído hablar del Colegio Zola y los que estáis en el Colegio Zola ya lleváis muchos años oyendo hablar del pensamiento emocional, del programa de pensamiento emocional, y queríamos explicaros un poco realmente cómo lo aplicamos en nuestro aula. Para empezar, simplemente deciros que llevo en el cole 16 años, creo que es mi 16 curso, y cuando empezamos, como bien ha dicho Cintia, la formación, nos formaron primero y empezamos, ¿no?, a integrar paulatinamente pequeñas rutinas, las que ahora os voy a hablar, para, después de unos años, darnos cuenta de que estaba completamente sistematizado y metido dentro de nuestro día a día, que no eran cosas puntuales, sino que forma parte de cómo enseñamos en los colegios Zola. Por una parte, hablaros de la parte de las rutinas, ¿no?, lo que nosotros llamamos el ABC emocional, que no dejan de ser aquellas rutinas que hemos ido metiendo de manera sistemática en nuestro día a día y a través de las cuales, bueno, hemos ido adaptando y conociendo y viendo y ayudando a nuestros niños a regularse, a gestionar sus emociones, a resolver sus conflictos. Empezamos primero por la parte de la regulación emocional. Cuando hablamos de la regulación emocional, estamos hablando de una parte muy, muy importante en los niños, porque, como bien ha dicho Cintia, ese descontrol, esos secuestros emocionales que viven y que vivencian, les lleva a descontrolarse, a tener rabietas, a, por ejemplo, los primeros años, pues sentirse muy tristes porque echan de menos a papá, porque echan de menos a mamá. Y estas cosas se van solucionando y se van solventando desde el aula, primero empezando por la regulación, ¿vale? Con la regulación emocional conseguimos un bienestar emocional, el aula está más calmada, hay más calma, hay una tranquilidad que se palpa, y os invito, si alguna vez tenéis oportunidad a ir un día de puertas abiertas o estas cosas, a que lo viváis, o sea, que lo veáis, porque realmente el aula tiene un clima mucho más calmado. Mejora el rendimiento. Hemos visto que cuando los niños realmente no tienen un bloqueo, no están sobrepasados por sus emociones, la atención que prestan, el cómo trabajan, se concentran más y mejora. Yo siempre digo una cosa, y es que no me sirve de nada tener a los niños en 3 años que están en un momento complicado para ellos, muchos que su primera escolarización, en una clase nueva, con niños nuevos, con un entorno desconocido, y precipitarme y meternos a introducir contenidos que se consideran o que hasta ahora se han considerado importantes, como pueden ser unas letras o unos números, cuando ni siquiera están en un ambiente de confianza, ¿no? Si ellos no están calmados, si ellos no están regulados, si ellos no son conscientes de quién tienen enfrente, de quién es su profe, no van a conseguir ese aprendizaje de la misma manera que lo van a conocer cuando están ya en un ambiente de confianza. Y luego, por supuesto, pues ayudar a ese control de emociones. Nosotros utilizamos la regulación emocional de manera diaria, porque aunque es una palabra que no me gusta, pero al final es la realidad, entrenamos, porque en mindfulness, que os hablaba antes, Cintia, la atención plena se entrena. Y nosotros, bueno, lo vamos adaptando a nuestro día a día y a la edad de los niños. Lo trabajamos desde muy pequeñitos, con distintos recursos. Cuando alguien habla de mindfulness, al final no deja de ser eso, atención plena, la gente normalmente se va a ese momento de respiración, de minuto, de silencio, como la niña que sale en la foto, que sí, que practicamos y entrenamos, pero va más allá. La regulación emocional la encontramos en distintas actividades pequeñas, en el día a día, pues como veis ahí unos niños con un peluche, cuando tienen 3 añitos, ahora con el tema COVID se nos complicaba un poco esto de traer peluches y traer cosas a clase, pero el primer paso era ser conscientes de dónde estaban a través de sus muñecos de apego, entonces se relajaban y iban haciendo su rutina acariciando sus peluches, o dando masajes a los demás, o con unas plumas, o simplemente una poesía, una canción, un momento que les lleve a la hora. Estamos aquí y nos regulamos y nos calmamos. Esto lo utilizamos, como os digo, de manera sistemática en el aula, normalmente a la vuelta de los patios, que es cuando los niños vienen más alterados. Pero eso no quita que es un recurso que, como conocen, utilizamos en cualquier momento que consideramos que nos puede favorecer al grupo. Si el grupo está, yo siempre digo lo mismo, cuando viene un cumple y los niños por la tarde se van a un cumple de amigos, están excitadísimos, nerviosísimos, y el clima del aula se respira, están nerviosos.
Entonces, utilizamos mindfulness, a lo mejor decir, chicos, ¿no os sentís? ¿No veis cómo estamos hablando? ¿No creéis que deberíamos bajar y calmarnos un poco? Entonces, ellos se dan cuenta y utilizamos esta técnica que conocemos. Aparte de esto, luego nosotros trabajamos por espacios en el aula y uno de los espacios es el Rincón de la Calma. Cada aula dispone de un Rincón de la Calma al que pueden acudir cuando tienen una necesidad de regulación emocional. Para nosotros es muy importante que entendáis que el Rincón de la Calma no tiene nada que ver con eso que nos decían del rincón de pensar o un rincón de castigo, porque ni mucho menos. El Rincón de la Calma es un lugar que se encuentra dentro del aula que, como intentamos que sea lo más confortable posible, a los que invitamos a ir a los niños cuando vemos que están descontrolados, cuando están desbordados por una emoción. A principio de curso de 3 años, el Rincón de la Calma es casi el rincón principal. Están todos allí, los pobres con nosotras, pues allí tranquilos. ¿Y qué ponemos allí? Pues intentamos dotarlo de recursos que sean agradables para ellos, que les lleven a esa calma. Ahora mismo, no sé si sabéis los popis estos que les encanta a los niños, es un recurso de ir apretando unas bolitas y casi todos tienen un pop-it. Bueno, pues un pop-it nos dimos cuenta, efectivamente, es un mecanismo que se ha utilizado para regularse y para calmarse. Entonces los pones en el aula, pero tiene un uso, tiene un porqué, no van allí a jugar. Ellos saben perfectamente a lo que van. Te puede pasar perfectamente que un niño en mitad de la asamblea esté triste, que ahora vamos a hablar de cómo verbalizan, y te diga que necesita el rincón de la calma. Puede ir libremente y sin ningún prejuicio. O sea, entendemos y valoramos el que necesite regularse. Por otro lado, en la parte de bienestar emocional, tenemos ya la parte que nosotros llamamos el emociómetro. ¿Qué es el emociómetro? Bueno, pues el emociómetro es un elemento que tenemos en el aula donde están las distintas emociones y los niños pueden perfectamente colocar a lo largo del día en qué emoción se encuentran, cómo se encuentran. Lo trabajamos de manera rutinaria todos los días. ¿Y cuál es la finalidad? Bueno, pues tomar conciencia y expresar las propias emociones. Con ello ayudamos a promover el autoconocimiento. Muy importante el qué necesito. Estoy triste y, vale, estás triste, ¿por qué? ¿Y qué necesitas para cambiar la emoción? No juzgamos las emociones, no juzgamos cómo se están sintiendo, les validamos lo que sienten en ese momento. Y con ello, además, ayudamos a ese desarrollo del vocabulario emocional. Yo vengo de una generación que me imagino que, como casi todos vosotros, que cuando te decían cómo estás, era bien o mal. Yo, como Cintia, también tengo dos hijos. Yo tengo 2 niñas más mayores que entraron en este programa casi a la vez, entonces han crecido con el programa. Y cuando están en casa y te dicen, digo, ¿pero cómo estás? Entonces a lo mejor me dicen, bien. Digo, no, pero ¿cómo te sientes? Y dice, mamá, no me hagas como el cole, ¿no? Y digo, no, párate y esfuérzate en decirme cómo te sientes. Entonces, son conscientes de que tienen que ponerle nombre a las emociones. Para mí, yo tengo una anécdota, bueno, yo os cuento porque al final yo lo que os vengo a contar es el cómo trabajamos y los resultados que vamos viendo, y al final los resultados son el propio día en el aula, ¿no? Yo estaba con un grupo desde los 3 años y en 5 años que trabajamos por proyectos. Les habíamos preparado una comida prehistórica sorpresa y no sabían dónde iban. Y íbamos andando por el pasillo y una niña estaba pues excitadísima, alteradísima y muy nerviosa, ¿no? Y entonces ya la pregunté, ¿pero qué te pasa? Y me dice, ay María, es que no sé lo que siento, pero siento lo mismo que el Día de Reyes. Entonces, para ella era muy fácil, ella no sabía ponerle el nombre a la emoción que sentía, pero era capaz de decir que en su cuerpo lo que estaba sintiendo era exactamente lo mismo que el Día de Reyes. Por lo tanto, ahí ves el trabajo que llevas haciendo desde los 2 años, que ya se trabaja el emociómetro, incluso en un añito, a través del propio ejemplo de las profes, ¿no? Los niños están acostumbrados a que eso que están sintiendo tiene un nombre y necesitan ponerlo para ver cómo lo gestionan. Y luego, por supuesto, se promueve el respeto y la empatía en el grupo. El momento del emociómetro, que es el momento en el que todos nos decimos cómo nos encontramos, yo la primera. Y de hecho hoy les he dicho, no sé si habrá alguna mamá de mi clase por ahí o que esté por ahí que lo saben, que he dicho a los niños, hoy estoy nerviosa porque voy a hablar con los papás, y yo normalmente hablo con los niños y me han dicho, María, pues vete al rincón de la calma de tu casa. Yo, bueno, pues lo intentaré. Entonces, bueno, pues yo también les digo cómo me siento, porque creo que los adultos también tenemos que, como decía Cintia, ser ejemplo, ¿no? Pues yo, si estoy nerviosa, se lo tengo que decir porque no estoy igual, porque mi expresión corporal no es la misma, porque no me muevo igual por clase, porque a lo mejor hoy he dado más vueltas de lo normal, porque tengo la cabeza en otro sitio y tengo que decir, estás nerviosa, céntrate, pon el foco aquí,
que tienes que estar aquí, ¿no? Pero expresarlo y verbalizarlo me ayuda. Y por lo mismo los niños, un niño está triste y lo cuenta y los demás, ¿y qué necesitas? Que es una cosa que trabajamos mucho, pues necesito irme al rincón de la calma, pues necesito hacerle un dibujo a mamá porque le ha hecho mucho de menos. Se valida, se comprende y lo más importante, lo que os he dicho antes, no se juzga, ¿de acuerdo? Por otro lado, terminando con la parte de las rutinas que tenemos, son los conflictos, ¿no? La resolución de conflictos. Hemos puesto ahí conflictos resueltos con asertividad. Y tiene un porqué, ¿no? Hablamos desde la calma. No podemos, bueno, lo primero deciros, que me parece importante, en los colegios Zola hay conflictos, los niños tienen conflictos porque el conflicto forma parte del día a día. O sea, tener un programa de pensamiento emocional lo que te lleva no es a evitar los conflictos, no, los conflictos existen. Y existen porque por naturaleza chocamos y hay cosas que no me gustan del de enfrente. Lo que tengo que saber es resolverlo de manera asertiva. Y eso es lo que nosotros trabajamos con ellos. Entonces, para hacer ese paso, para hacer esa resolución, lo principal es partir desde la calma. Para partir desde la calma me voy a ese previo que hemos hablado antes de la regulación. Si un niño se ha enfadado con otro porque le ha quitado el juguete y están llorando los dos, lo primero es, ¿queremos resolverlo? Sí, ¿qué necesitamos? Nos vamos a calmar. Y además ves a dos niños enfadados entre ellos en el rincón de la calma, cada uno regulándose a su manera para luego venir a solucionarlo. Aprendemos y analizamos la situación, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es realmente lo que me está enfadando de esto que me pasa? Y voy a relativizar y voy a pensar en positivo. ¿Cómo puedo transformar esta situación? Dialogar con respeto y empatía, escuchando al otro, entendiendo lo que le ha podido molestar al otro desde mi punto de vista, de lo que yo lo he hecho, y también que el otro entienda cómo me he sentido yo. Colaborar y buscar soluciones creativas. Bueno, pues llegados el momento, los dos queréis el juguete, solo hay uno, ¿qué podemos hacer? Y llegar a acuerdos y compromisos, ¿no? De una manera autónoma. ¿Esto cómo lo conseguimos? Bueno, con una herramienta que tenemos que es los 5 pasos de la mano. En todo el cole trabajamos los 5 pasos de la mano. Los 3 dedos son los más pequeñitos, los mayores de 2 y 3 años, que lo identificamos con los 3 añitos que tienen. Entonces empezamos a explicarles que cuando se enfadan, cuando tienen un conflicto, lo primero es me calmo, hablo y escucho. Esa es la primera parte. ¿Por qué empezamos esto? Porque no tienen todavía la capacidad de llegar al siguiente paso, que es entiendo lo que te pasa y llegamos a un acuerdo. Con esto, digo, no lo tienen 3 años, no quiere decir que en 4 y en 5 ya tengan esa capacidad. No, empiezan a entrenarla y a desarrollarla utilizando al profesor como guía. Pero para nosotros es muy importante esto, los conflictos que surgen en el aula los solucionamos en el aula y los solucionan ellos. Nosotros estamos de mediadores un poco y acompañando a esa resolución y ayudándoles, a veces poniendo palabras en lo que quieren expresar porque, como es obvio, les cuesta. Un niño de infantil de 5 años termina y ya resuelve los conflictos de manera asertiva, pues obviamente no, pero tiene las herramientas y sabe cómo hacerlo y ya le va costando menos. Y pequeños conflictos sí que los van solucionando, ¿vale? O sea, partimos de la realidad, no podemos esperar cosas que ni siquiera los niños que llevan, pues lo que os digo, 10 años que están en primera de eso, todavía les cuesta porque hay muchos más factores, esa regulación emocional de la que hablábamos, ¿no? Pero sí que saben los pasos a seguir, sí que son capaces de llegar a la calma y sí que también es muy importante que no se sienten juzgados porque los conflictos los solucionamos entre todos. Y esta sería la parte de lo que son las rutinas. Por otro lado, tenemos la parte de programas de valores del mes que llevan todos los colegios de Zola, que se estructuran en 3 trimestres, son los valores para una buena convivencia, la parte de autonomía emocional y habilidades para la vida. Cuando empezamos con el programa, una de las cosas que nos dábamos cuenta es que, como veis, pues en una buena convivencia están palabras como respeto, asertividad, empatía, solidaridad o más adelante resiliencia, palabras complejas, conceptos complejos, pero no por ellos no son importantes y no debemos dejar de trabajar desde infantil. ¿Qué hicimos? Pues lo que hicimos era adaptarlo, o sea, poner el foco en el objetivo del valor, relativizarlo a lo más básico de ellos, en respeto, pues un respeto a mí igual, pero también a las normas que hacemos en el aula. Entonces, las normas las acordamos entre todos
y salen de la decisión de todos. Llegamos a un acuerdo y esas normas se respetan porque es un consenso entre todos. La parte de asertividad, pues lo que os contaba antes, no solo en cómo gestionamos los conflictos, sino esa asertividad que les permitimos tener desde el primer momento. Si el niño me dice de una manera respetuosa que no está de acuerdo o que quiere jugar, por ejemplo, nos puede pasar en la asamblea, te puede decir, es que ahora quiero jugar yo o me quiero ir a jugar. Ya, mi amor, entiendo que quieres jugar, pero ahora estamos escuchando a los amigos. ¿Por qué no entras en la asamblea, escuchamos todo y ahora juegas? Pero sí le permitimos que exprese su necesidad, ¿vale? Para nosotros es importante y no hay que confundirlo con una impertinencia o no. Y a los niños les permitimos desde pequeños que se expresen de manera asertiva. Probablemente cuando tengan un conflicto en la adolescencia están muy acostumbrados a que cuando una cosa les está superando su límite tienen derecho a expresarlo y probablemente con un igual no les cueste tanto. La parte de autonomía emocional, lo mismo, autoconfianza, autoconocimiento, resiliencia. En un momento como puede ser los 5 años la lectoescritura, ¿no? Que es un momento complejo, que ya cada vez vamos entendiendo más que es un proceso madurativo y no está pautado por un mes del año, un momento concreto, sino entendemos cuando espero, claro que se frustran en un momento que tu compañero está leyendo, ¿no? Bueno, pues te damos herramientas a que puedas superarlos y tenemos nuestro bote de logros que trabajamos en la autoconfianza de qué he conseguido hasta ahora. A veces dicen, no me sale nada. ¿Cómo que no te sale nada? Yo siempre les digo lo mismo. Cuando llegaste a este colegio, es que ni hablabas. Digo, ahora hablas, andas, cantas, dibujas fenomenal, pues sigue avanzando, que es, mira todo lo que tiene tu bote de logros, ¿no? Porque tienen que darse cuenta de todas las cosas que son capaces de hacer. Y habilidades para la vida, pues el amor y la honestidad. Y la honestidad para nosotros es muy importante y este es mi consejo como profe y como madre. Prediquemos con el ejemplo. Y como digo yo, si se hace de noche y no vamos al parque porque no toca, el parque no es que esté cerrado, no, es que no toca y no se va, no les mintamos. Porque yo me ha pasado, los niños que me han dicho, pues es que mi mamá me miente porque me dijo que el parque de atracciones estaba cerrado y el otro había ido. Pues no mintamos a nuestros hijos porque no, tienen que entender que hay que ser honesto y para ser honesto también es importante que no juzguemos esos momentos de honestidad. Si me has dicho la verdad, valoro que me has dicho la verdad y que has sido honesto. Y ahora te has equivocado como todos y vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Y esa sería la parte de valores del mes. Pero todo esto se cierra en que la base y la esencia de todo al final, después de tantos años, lo que nos hemos dado cuenta que con este programa, ¿qué conseguimos? Crear vínculos. Unos vínculos que os puedo, garantizar que en los años que llevo lo noto, lo palpo y que el programa tiene mucho que ver en esto, en cómo tratamos a los niños, cómo respetamos los tiempos, cómo se sienten acompañados, ¿no? Se crean unos vínculos alumno-profesor que en concreto en la etapa de infantil, cuando los cogemos y son 3 años en el segundo ciclo que estamos con ellos juntos, o las profes de primer ciclo que están, los ven empezar a hablar, a comer, esos vínculos, que ese paso que los conoces perfectamente porque sabes cómo sienten, porque como yo me pasa muchas veces, yo a veces descuelgo el teléfono en una tutoría y decirle, ¿qué le pasa? Que la noto que no está. Porque lo sé, y no te llamo porque no se está aprendiendo la P, te llamo porque lleva 4 días en el emociómetro diciendo que está triste y cada día me dice por una cosa distinta. Estas son las cosas a las que le damos importancia a nosotros. Una cohesión, un vínculo grupal. Todos formamos parte del mismo grupo y nos cuidamos. Y nos cuidamos en todo, en ese momento del emociómetro en que por qué estás triste y qué necesitas. Y yo lo he vivido de decir, pues necesito un abrazo y se han levantado 5 amigos a dar un abrazo a otro, ¿no? Que era lo que necesitaba en el momento. O simplemente cuando ha habido un conflicto, el conflicto, yo ahora lo digo menos, pero antes les decía, tenemos un problema, ¿no? Porque pues esa entender que el conflicto era un problema. Y entonces es verdad que teníamos un problema. Ahora dicen, hemos tenido un conflicto. Bueno, pues vamos a ponerlo. Y entonces los ponemos y escuchamos, se escuchan, ven cómo se ayudan a resolverlo. Y luego la otra parte que para nosotros también ha sido muy importante, ese vínculo con las familias. Ese vínculo que se crea con esto. Porque yo también como madre, creo que a todos nos gusta que cuando te hablen de tu hijo, te hablen desde el conocimiento de lo que es tu hijo, de la esencia de tu hijo, no de cuánto sabe tu hijo, que obviamente también está, pero anda que no se nos cambia la cara como dicen, pero qué buen fondo tiene, pero qué bonito es, ¿no? A mí por lo menos me gusta que me digan eso, o esa picardía que tiene, o esa manera que tiene porque le conoces, ¿no? Entonces ese es el vínculo y esa sensación de confianza, ¿no? De que te estoy dejando a mi hijo, pero sé que para ti lo primero es respetarle y conocerle. Y creo que eso es lo que nosotros
trabajamos cada vez más, el llegar a los niños, a conocerlos. Como yo les digo a muchas familias, en 3 años, que es un momento que a las familias, como bien os ha dicho Cintia, nos genera muchos miedos, muchas tensiones, a no ser que tenga un problema, no te puedo citar hasta que no le conozca un poquito, porque él no es todavía, él necesita ser. Él puede estar llorando, como te dice Cintia, por cambio de rutinas, porque está triste, porque le cuesta, por lo que sea, porque no conoce a la profe que tiene delante. Necesito conocerle, necesito llegar a él, ¿no? Y cuando llegas a él, ya nos ponemos a hablar de cómo es tu hijo. Y entonces, con todo esto, los beneficios, pues aparte de lo que os he comentado, el aumento del bienestar emocional de los alumnos y los profes, es su lugar. La clase es su sitio, es su casa es en el momento en el que están ahí. Se sienten tranquilos, se sienten que no están juzgados, que pueden sentir, que pueden expresarse sin tener ese juicio, ¿no? Que a veces teníamos antes, y me voy a esos recuerdos. Yo amo a los escolapios porque era de los escolapios, pero yo soy de estudiante de los escolapios, ese miedo que teníamos, ¿no? A estoy enfadada o estoy triste. Yo no se me ocurría decirle esto a mis profes o me siento, ¿no? Y ahora, afortunadamente, ha habido un cambio y en ese cambio estamos metidos nosotros, que es importante saber cómo te sientes y que es válido lo que estés sintiendo. Mejora la convivencia, el clima que tenemos, pues obviamente un conflicto que resuelven entre ellos es mucho mejor que un ¿cómo que te quita el juguete? Ala, tú vete para allá, tú vete para allá y ala, sin juguete, se acabó. Esto no, porque la próxima vez no te piden ayuda, la próxima vez siguen gestionándoselo entre ellos porque el objetivo es el juguete, ¿no? Pues vamos a solucionarlo entre nosotros. Una mayor cohesión grupal, disminuye la intervención en el adulto en los conflictos. Y es lo que os digo, obviamente tenemos que estar y estamos presentes en los conflictos, pero observas y les ves y simplemente dicen, ¿qué te parece? Ahora 5 minutitos tú, que no tienen ni idea ellos 5 minutitos, y luego yo, ¿vale? Y lo ves, que lo gestionan y que lo están entendiendo, vale, y se van. O cosas como, no me ha gustado que me digas esto, me he sentido triste porque me has dicho esto, y lo dicen y lo verbalizan. Y luego, lo que os digo, la mejor comunicación niño-adulto, porque nos entendemos, porque nos hablamos de a tú a tú, porque afortunadamente ha desaparecido esa tarima que teníamos antes y hemos bajado y les miramos a los ojos y la comunicación es más fluida. Entonces, va todo más rápido y va todo mejor. Por lo tanto, os garantizo que el aprendizaje luego vamos, porque son muy listos, porque como bien dicen, son esponjas, pero lo que no saben es qué hacer con todas esas emociones que tienen dentro. Aparte, bueno, pues con todo esto y el tema de la vinculación con las familias, ¿qué os ofrecemos también a las familias? Una información semanal a través del Infozola, que es como un newsletter que tenemos en los colegios Zola, que todos los viernes reciben las familias con reseñas de actividades que hemos hecho para que vean el día a día de nuestra aula con una parte específica de pensamiento emocional. También introducimos artículos que puedan ser interesantes, talleres como estos y webinars como estos con tema de interés, a los que, vamos, estáis más que invitados a asistir y también agradeceros que asistáis porque es muestra de que os interesa saber lo que se está haciendo y que estáis involucrados en el programa, que para nosotros es muy importante. El feedback del programa de las tutorías, no te voy a contar solamente las letras que se sabe, cuánto leo, cuánto no lee, o si se porta bien o si se porta mal, porque no se trata de que se porte bien o se porte mal. Te voy a contar el cómo están, el cómo se siente en el aula y si realmente ese niño que tú me describes es el mismo que está en aula porque está completamente siendo él. Y bueno, luego tenemos un boletín de evolución en Villafranca, se hace específicamente un boletín de la parte de pensamiento emocional, que va integrado también en los boletines de infantil. Nosotros en Las Rozas también tenemos un apartado donde informamos a las familias porque creemos que es importante de cómo es la evolución en la parte de las competencias emocionales. Y luego en Las Rozas, hace 4 años, metidos en toda esta vorágine del pensamiento emocional, nos faltaba como una patita y nos dimos cuenta de que a lo mejor era interesante formar unas escuelas de padres, que lo llamamos extraescolar porque es fuera de la hora escolar. Son unos talleres de padres que hacemos mi compañera Silvia Alba, que también lleva como yo, lo mismo que yo, 16 años en el colegio, así que llevamos un largo recorrido, y yo en el que hacemos unas escuelas de padres enfocadas a las competencias a desarrollar en los niños. En estas escuelas lo que trabajamos es en cada sesión una de las competencias y damos recursos de cómo trabajarlas. Por temas COVID ahora se hace a través de la web, pero hay una parte, que es la parte que hace Silvia, que creo que este año, si nada se tuerce, los niños van a poder ser presencial, en la que los niños trabajan eso mismo
en aula con Silvia. Por lo tanto, yo con los padres trabajo, imaginaos, conciencia emocional o regulación emocional, cómo trabajar la regulación, cómo trabajar las rabietas. Yo lo trabajo con Silvia y Silvia en paralelo lo trabaja con los niños dándoles herramientas que se pueden llevar a casa, su botella de la calma o demás. Y bueno, ahora os comenta la última de las partes de familias y para profes y demás especialistas, Cintia, que es el congreso que tenemos de Eduemoción. Sí, pues nada, comentaros, como decía María, que al final de nada nos serviría toda esta actividad que hacemos en el colegio, todo este programa, si no tuviésemos pues esa pata que sois las familias y que bueno, pues que necesitamos también para desarrollar todo el programa, para ir todos alineados. Y bueno, pues desde hace ya 6 años, un poco en búsqueda también de esa parte, bueno, pues de transmitir lo que estábamos haciendo, no solo a familias, sino también a otros profesionales de la educación. La verdad es que cada vez notamos que, bueno, pues que hay más demanda de otros centros por saber qué es lo que estamos haciendo nosotros y bueno, pues por formar también a otros profesionales. Pues bueno, pues así nace Eduemoción. Ya os he dicho que, bueno, pues es un encuentro que sobre todo trata de impulsar la inteligencia emocional en los contextos escolares, que creemos que al final, si todos trabajamos en esta línea, al final generaremos una red mucho más positiva en la educación de nuestros hijos, pues con sus amigos, sean o no de nuestro cole, pues al final se van a estar relacionando cada fin de semana, cada tarde en el parque, como decía antes María. Y bueno, pues al final se trata un poco de transmitir todo ese conocimiento, todo este programa que nosotros desarrollamos en congresos. Hasta ahora lo hemos hecho siempre presencial, pero bueno, ya sabéis que llegó la pandemia y se nos trastocó un poco todo y el año pasado tuvimos que hacerlo online. Han participado pues expertos, ya tenéis ahí, pues como Elsa Punset, Álvaro Bilbao, Rafael Vizquerra, Rafa Guerrero. O sea que bueno, la verdad es que es súper interesante para las familias y también para los que estáis también por ahí, sois profesionales de la educación. Bueno, siempre lo hacemos en primavera y bueno, pues efectivamente este año todavía no sabemos si será online o será presencial, pero bueno, siempre estaremos ahí también para que bueno, pues que podamos seguir desarrollando entre todos estas competencias emocionales que tanto nos hacen falta en este momento de la vida, ¿no? Donde ya hemos visto lo importante que es la resiliencia, ¿no? Lo importante que es la empatía, la solidaridad y bueno, para que nuestros alumnos y también otros profesionales de la educación pues sigan en esta línea de trabajo. Y bueno, pues nada, llegamos al final de este encuentro y bueno, sí que, como os decíamos al principio, si tenéis cualquier duda, pues podéis utilizar el chat. Vamos a revisar un poquito lo que hayáis podido preguntar por aquí, ¿vale? De todas maneras, como esto también hay veces que, bueno, pues que es mucha información así de golpe y las dudas te surgen de repente esta noche cuando lo estás charlando con tu pareja o mañana que lo estás hablando en el café de los compañeros, pues bueno, aquí si queréis tener más información, si tenéis alguna duda concreta, los que sois familias del cole ya sabéis dónde está María, dónde estoy yo, pero igualmente podéis escribir todo lo que necesitéis a nuestra, bueno, pues ahí tenéis el mail, en la web, etcétera, etcétera, para cualquier duda que surja respecto a esto o a algo que tenga que ver con el programa en general de pensamiento emocional. Si os parece, voy a voy a dejar de compartir, ¿vale? Y así puedo volver a veros y vemos un poquito el chat por si hay algo que haya surgido alguna duda. Bueno, pues a ver, muchas gracias a vosotros, que hay gente que lógicamente se está despidiendo y veo que vamos en hora, así que bueno, bien, no nos hemos excedido demasiado. Así que, mira, por aquí preguntaba también alguien
si también se trabajaba en primaria desde el plano del pensamiento emocional. Y bueno, pues nada, María, ¿quieres contestar? Sí, esto es una línea que seguimos en todo el centro. Todo el centro sigue la misma línea, las mismas rutinas, los mismos valores, simplemente nosotros os hemos mostrado aquí cómo lo trasladamos a la parte de infantil. En primaria se sigue la misma línea adaptándolo a las edades y en secundaria. Es un programa que hacemos en todo el centro. Y sí que comentaros que ya en primaria tenemos una hora concreta, en infantil, un poco como os decía María, pues trabajamos por proyectos y bueno, pues toda nuestra metodología está orientada al bienestar emocional del alumnado. En primaria, aparte de trabajar desde todas las materias, tenemos una hora semanal que llamamos así, pensamiento emocional, también en secundaria. Y ya en bachillerato, bueno, pues son mayores y hay cosas que efectivamente pues ya no las trabajamos así. Lógicamente hoy nos hemos centrado en la parte infantil, pero sí que os diremos que hablando un poco de los beneficios que os contaba antes María, cada vez notamos que nuestros alumnos de bachillerato pues son más capaces de gestionar emociones, sobre todo en etapas complicadas de elección de carreras, de notas, de presión. Yo, por ejemplo, que en Ecole Villafranca, pues tengo tiempo también a veces para acompañarles en selectividad. Os diré que cada vez lo utilizan más en EBAU, esos momentos de necesito hacer atención plena, necesito mindfulness, necesito mis 5 minutos de autorregulación. O sea que efectivamente, como decía María, esto es un recorrido largo y trabajamos en todas las etapas. Vamos a ver que hay por aquí alguna duda más. Estaban preguntando si el emociómetro se cambia a lo largo del día. Sí, se pone a su altura, se hace de manera rutinaria en un momento puntual del día, en la mañana, tanto en idioma como en castellano, dependiendo en la clase que tengan, pero se deja a su altura para que ellos tengan la posibilidad de cambiarlo. De hecho, nos ayuda mucho a que esos niños que tienen más dificultades a la hora de expresar o comunicar, el hecho de ver cómo ha cambiado la foto te da pie a hablar con ellos, establecer un diálogo sobre qué necesitan o qué les ha pasado. Sí, es un elemento que está a su alcance constantemente. Sí, de hecho es muy curioso ver cómo ellos a lo largo del día hay momentos, bueno, también nuestra metodología también da un poco pie a que ellos en algún momento, pues lógicamente se muevan libres por la clase. Obviamente hay veces que la actividad es más dirigida y las profesoras están trabajando más con ellos, pero en esos momentos a lo mejor en los que hay un poco más de movimiento, cambian de actividad, de mesa, de rincón, lo que sea, bueno, pues notas que alguno pues va a cambiar su emociómetro pues con su pincita, con el muñequito, con lo que cada profesora haya establecido y ellos mismos ves que, bueno, pues que de repente han sido conscientes de algo que ha cambiado, a veces pues para una emoción de cambio hacia un poquito más enfadados, a veces más tristes o muchas veces muy contentos, y entonces ellos mismos se van cambiando. La verdad que vemos que funciona y que además lo adquieren con muchísima naturalidad. Sí. A ver, dice, ¿cómo has dicho que se llama la clase en primaria? Bueno, nosotros es que nuestro programa se llama Pensamiento Emocional, porque como hemos explicado antes, obviamente es un programa de inteligencia emocional, pero bueno, ya os he explicado que la emoción más el pensamiento genera el sentimiento, entonces nosotros trabajamos mucho sobre esa parte del sentimiento, el pensamiento, etcétera, por eso nuestro programa se llama Pensamiento Emocional. Y bueno, pues nada, muchas gracias, ponen por ahí, muchas gracias, pero creo que no hay ninguna otra pregunta. María, no se me ha escapado ninguna, ¿verdad? Nada, muchas gracias a todos, que estamos las dos, igual que el Departamento de Orientación y las profes de Infantil de Villafranca, para lo que necesitéis, para cualquier duda y sobre todo gracias a vosotros por asistir. Sí, muchísimas gracias a todos y nada, que esperamos que os haya servido, que os haya dado alguna idea y que lo dicho, que cualquier cosa que os surja en estos días, nada, podéis contactar con nosotras sin ningún problema.